Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. El cadmio, como sabéis, es un metal pesado y lo hemos incluido dentro del grupo de los contaminantes inorgánicos. Para todos los contaminantes inorgánicos vamos a seguir más o menos el mismo esquema, que es el que tenéis ahí. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver cómo el contaminante se convierte en contaminante, es decir, cómo se libera al medio ambiente. Vamos a hablar de la toxicocinética, vamos a hablar de cuáles son las rutas de exposición, cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y elimina, y cuáles son los principales efectos, tanto para la salud humana como cuando haya datos que lo indiquen para el medio ambiente. Si nos centramos en el cadmio, que es el de esta hora, el cadmio es de los 4 metales pesados que conocemos el que se utiliza desde menos tiempo, se utiliza desde más recientemente, porque solamente fue identificado a principios del siglo XIX. En el 1817 apareció o se identificó como una impureza de la calamina, que es carbonato de zinc. Y es que el zinc y el cadmio están muy cerquita en el sistema periódico, tienen propiedades muy similares y normalmente donde hay zinc suele aparecer también cadmio. De hecho, como dice ahí, el cadmio se encuentra en el grupo periódico del zinc y del mercurio, aunque es más similar al zinc que al mercurio, y es una impureza habitual de las minas de zinc. Solamente tiene una forma química, que es el ion cadmio 2, y la mayor parte del cadmio se produce como subproducto en la fundición del zinc, del plomo y del cobre. ¿Cómo se libera cadmio al medio ambiente? Bueno, las principales vías de liberación de cadmio al medio ambiente son la quema de carbón para obtener energía, ya que el carbón contiene cadmio. Y también la incineración de materiales que puedan contenerlos como contaminantes. El cadmio a pHs ácidos presenta una gran movilidad ambiental, es decir, que tiende a lixiviarse y a introducirse y a distribuirse entre todos los compartimentos ambientales. ¿Para qué se utiliza el cadmio? Bueno, depende de con qué se combine esos iones de cadmio 2. Si forman óxido de cadmio, se utiliza en las pilas, los almacenadores, como catalizador químico y también como recubrimiento electrolítico. En forma de sulfato, también como recubrimiento electrolítico. En forma de sulfuro es donde probablemente menos aplicaciones tenga, pero el sulfuro de cadmio tiene color amarillo. Y durante muchos años se ha utilizado sulfuro de cadmio como pintura amarilla. De hecho, el color amarillo ese del cuadro de los girasoles de Van Gogh es por el sulfuro de cadmio que da esa tonalidad amarillenta. Y luego el cadmio solo, el cadmio metálico, se utiliza en las centrales nucleares para parar las reacciones. Una vez en el reactor, la manera de parar el reactor es introducir barras de cadmio
los detalles técnicos no me los sé porque yo no soy especialista, pero parece ser que capturan neutrones y eso hace que se apague el reactor. De hecho, en el accidente nuclear de Fukushima de hace unos 12 años, no sé si recordaréis, el problema que hubo fue que se estropeó el sistema de refrigeración y las barras de cadmio se fundieron y por eso no se pudo parar el reactor. ¿Cómo nos podemos exponer normalmente a cadmio? Bueno, de las tres grandes rutas, probablemente por vía laboral sea la más habitual y los trabajadores pueden estar expuestos a cadmio a través de la inhalación de polvo o de humo que contenga este elemento. El humo también es la principal vía de exposición a cadmio en los productos de consumo y es en el tabaco. Está demostrado que personas fumadoras tienen una carga de cadmio en su organismo superior a la de las personas no fumadoras y el aporte, esa diferencia, está relacionado, como digo, con el consumo de tabaco. Lo mismo que ambiental, a través de los fumadores secundarios, los que inhalan el humo que exhalan los fumadores, también están expuestos a cadmio y, en general, todos también a través de los alimentos. El problema es que el cadmio se puede bioacumular en los alimentos. Los alimentos que tienen mayor capacidad de bioacumular cadmio son los alimentos del mar, especialmente moluscos y mariscos, donde, como veis, tienen ahí unas concentraciones de cadmio muy superiores a las de otros tipos de alimentos, como la carne, el pescado, la fruta o los cereales. De todas maneras, también hay que decir que la mayor concentración de cadmio dentro de esos organismos, moluscos, mariscos, etcétera, está en las vísceras, es decir, en las cabezas, en la tripa, etcétera. Con lo cual, eliminando estas partes de ese tipo de animales, el consumo la ingesta de cadmio no debería de ser un problema en una dieta normal, siempre que no se ingieran, ya digo, cabezas, el sistema digestivo, etc. En cuanto a la ingesta a través del agua de bebida, el Real Decreto del 2003, que regula la calidad de las aguas destinadas a consumo humano, establece un máximo de cadmio de 5 microgramos por litro, que no es un valor que deba ser un motivo de preocupación, con lo cual, mientras se cumpla el Real Decreto, la ingesta de cadmio a través de agua de bebida no supone ningún problema. Aún así, con todo, se ha estimado que la ingesta diaria de cadmio, la Organización Mundial de la Salud estima que la ingesta diaria de cadmio podría estar en torno al microgramo por kilo por día, como exposición, como digo, como consecuencia de la exposición a todos estos ambientes. Fijaos que un microgramo por kilo por día es una cifra significativa, especialmente si existe bioacumulación. Bueno, ¿y qué ocurre cuando nos exponemos al cadmio? ¿Cómo absorbemos cadmio? Bueno, afortunadamente absorbemos cadmio regular, es decir, la absorción de cadmio no es demasiado buena por ninguna de las rutas. La más eficaz es, con diferencia, la vía inhalatoria, donde la absorción puede llegar a ser hasta del 30%. Sin embargo, por vía oral, es decir, la que lleva los alimentos y las aguas de bebida, es bastante más baja. Está del orden ligeramente por debajo del 10%. Y además, esto no se sabe muy bien por qué, o al menos yo no he conseguido encontrar una explicación razonable. Las aguas bajas en calcio o en iones calcio también hace que aumente ligeramente la absorción. Yo digo, no sé exactamente por qué se debe. ¿Y qué ocurre con el cadmio que se ha absorbido? Pues el cadmio que se absorbe se distribuye a todo el organismo. Se une a los glóbulos rojos y eso hace que sea
que pueda alcanzar cualquier tejido del organismo. La unión a albúmina como un catión divalente también es muy significativa, también contribuye a esa distribución. Además, el cadmio induce la síntesis de unas proteínas que se llaman metalotioneínas, que ahora diremos en qué consiste. Los elementos inorgánicos no tienen, prácticamente ninguno tienen metabolización significativa, no hay manera de biotransformarlos, y la eliminación se da principalmente a través de la orina, gracias a la unión a esas metalotioneínas que decíamos, y también a través de la vía biliar en animales. No obstante, el tiempo de vida media de cadmio, es decir, el tiempo que tarda el organismo en reducir a la mitad la concentración de cadmio, es bastante alto, porque es de alrededor de 30 años. Decía, el cadmio induce la síntesis de metalotioneínas. ¿Qué son metalotioneínas? Metalotioneínas son una familia de proteínas que está en nuestro genoma, que está codificada en nuestro genoma, que la función que tiene es protegernos frente a determinados metales, como por ejemplo el cadmio, el cobre, el mercurio, el arsénico, el zinc y el plomo. Al menos para esos está demostrado. ¿Qué características tienen estas metalotioneínas? Tienen una característica, y es que tienen aproximadamente el 30% de sus aminoácidos son cisteína. Fijaros, si hay 20 aminoácidos y la composición de aminoácidos fuera al azar, aproximadamente debería de haber el 5% de cada uno de esos aminoácidos. Sin embargo, de cisteína hay hasta 6 veces más, el 30%. Y eso es lo que juega un papel determinante en la desintoxicación del cadmio. ¿Por qué? Porque el mecanismo molecular más básico de toxicidad de los metales pesados es la unión a los residuos, los grupos tiol de las cisteínas. De manera que si un metal pesado como el cadmio se une a un residuo tiol de una cisteína, si ese residuo es básico para mantener la integridad o la conformación de la proteína o para mantener una actividad enzimática, la proteína va a dejar de funcionar correctamente. En cambio, ¿qué es lo que hacen las metalotioneínas? Las metalotioneínas le ofrecen al cadmio una multitud de dianas. Es decir, le dicen al cadmio, mira, aquí hay mucha cisteína, vamos a unirnos al cadmio. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Qué consigue el organismo con eso? Que, pues lo que consigue es que ese cadmio deje de interaccionar con otras proteínas que puedan ser más críticas para el funcionamiento. Las metalotioneínas se inducen básicamente en dos tejidos, el riñón y el hígado. También la placenta tiene capacidad de sintetizar estas proteínas, para que, obviamente, para proteger al feto. Y el papel de las metalotioneínas en la defensa frente a metales pesados queda demostrado con la existencia de ratones transgénicos a los que se les han noqueado es eliminado la expresión, de los genes que codifican para estas metalotioneínas. Es decir, que esos animales no inducen la síntesis de esas proteínas. ¿Y qué le ocurre a esos animales? Que son más sensibles que los animales salvajes a la exposición a metales pesados. Bien, ahí tenéis una representación de cómo evoluciona aproximadamente el cadmio total y el cadmio excretado en orina con la edad. Como veis, prácticamente hasta la tercera edad estamos bioacumulando cadmio y la reducción de la concentración de cadmio no empieza a ser significativa, como digo, hasta aproximadamente los 60 años. Eso probablemente tenga que ver con que el cambio de estilo de vida por alcanzar la tercera edad reduzca la exposición y con darle tiempo al organismo a eliminar el cadmio que haya podido acumular, porque como os he dicho hace un momento, el tiempo de vida media de eliminación del cadmio es notablemente alto.
Bien, ¿qué hace el cadmio? ¿Cuáles son los efectos de toxicidad aguda? Bueno, depende de la vía de exposición, si es por vía digestiva o si es por inhalación. Si es por vía digestiva, causa básicamente efectos digestivos, es decir, náuseas, vómitos y dolor abdominal. No obstante, es muy difícil que haya una intoxicación aguda por cadmio por vía oral, con lo cual tampoco hay demasiados datos. Pero el cadmio es, como digo, bastante peligroso o bastante más peligroso por vía inhalatoria, ya que lo que hace es, bueno, básicamente es destruir el sistema respiratorio. Causa edemas, neumonías y puede llegar a ser mortal. La sal de mercurio puede tener bastante que ver con la toxicidad, de manera que los más solubles, como los sulfatos, los cloruros y los carbonatos de cadmio son más tóxicos que los sulfuros, que son muy, muy insolubles. ¿Y qué hace la toxicidad crónica? Ahí el panorama está más completo, fijaros. El cadmio es capaz de hacer todo eso que veis en la diapositiva. Es citotóxico para prácticamente cualquier célula del organismo. Causa toxicidad pulmonar. Causa toxicidad en el riñón. Causa toxicidad sobre el sistema esquelético, sobre el corazón, sobre el sistema nervioso. Además es carcinogénico y además es tóxico para la reproducción. Es decir, que prácticamente ataca todos los sistemas del organismo. Y lo hace porque, como digo, es citotóxico para prácticamente todas las células. ¿Por qué? Fijaros, ese es un árbol que muestra cómo el cadmio tiene o induce fenómenos de citotoxicidad. El cadmio, por un lado, afecta a la expresión génica, por lo cual puede alterar el ciclo celular y causar cáncer. Además, reduce los sistemas de reparación de DNA, lo cual aumenta la probabilidad de que haya mutaciones en el DNA y puede inducir cáncer. Causa estrés oxidativo. ¿Qué causa el estrés oxidativo? Daños en el DNA, mutaciones y cáncer. Causa también peroxidación lipídica, con lo cual se rompen las membranas, daña las mitocondrias y puede llegar a desencadenar o bien apoptosis o bien daños oxidativos a proteínas, según los mecanismos moleculares que vimos en la unidad didáctica número 3, que comentamos ya en su momento. Y el problema es que todo eso lo hace a concentraciones relativamente bajas en prácticamente, como digo, cualquier célula del organismo. Pero, decía, ¿qué hacen los pulmones? Os he dicho antes, por vía pulmonar lo que hace es destrozar el sistema respiratorio. Pues sí, básicamente es eso. El cadmio, como os digo, causa estrés oxidativo, lo cual causa necrosis en los macrófagos. Los macrófagos son las células del sistema inmunitario encargadas de fagocitar partículas que se inhalen. Cuando se inhalan partículas que contienen cadmio, los macrófagos van a fagocitar esas partículas y una vez las han fagocitado, el cadmio que queda dentro de los macrófagos causa su necrosis y su muerte. Cuando los macrófagos se mueren, ¿qué hacen? Liberan las enzimas que tienen en su interior, que están diseñadas para disolver esas partículas que han fagocitado, lo cual causa necrosis, obstrucción en los alveolos, enfisema y bronquitis crónica. También el riñón también se ve bastante afectado. ¿Qué es lo que hace sobre el riñón? Ahí tenéis una fotografía de una nefrona. ¿Y qué es lo que hace? Degenera esas nefronas. El estrés oxidativo causa inflamación, causa fibrosis y proteinuria. La proteinuria es la aparición de proteínas en la orina. Dependiendo de las proteínas que aparezca, el daño se puede considerar más o menos severo. Y esos son más o menos biomarcadores de diferentes grados de daño en la nefrona. Cuando aparecen proteínas como la lisocima, la ribonucleasa, las microglobulinas, indica
daños en el túbulo donde se producen las absorciones de los elementos que se eliminan por la orina, y el daño más grave son las proteínas de más alto peso molecular, como la albúmina y la transferrina, que ahí ya indican daños muy severos. ¿Cómo aparece este daño nefrotóxico? Bueno, lo tenéis ahí esquematizado. Fijaros, podemos ver que el cadmio puede circular por plasma unido a albúmina y cuando llega al riñón induce la síntesis de metalotioneínas, se une a la metalotioneína y se vuelve a verter en el plasma. Cuando sigue circulando en el plasma, llega al túbulo, se absorbe y parte se puede eliminar en la orina. Por eso decimos que las metalotioneínas favorecen la eliminación. Pero alguna parte resulta que otra parte ingresa en los lisosomas de las células renales que degradan las metalotioneínas y liberan cadmio de nuevo. Y el cadmio, como hemos dicho, es citotóxico para todas las células, incluida, por supuesto, el riñón. Ese es el mecanismo básico de nefrotoxicidad. También, como hemos dicho, puede afectar al sistema esquelético, a los huesos. ¿Qué hace el cadmio? Hemos dicho que tiene efectos nefrotóxicos. También impide la activación de la vitamina D. ¿Y para qué sirve la vitamina D? Sirve para fijar, para absorber calcio. Si resulta que el sistema no puede fijar calcio porque la vitamina D no está funcional y encima el riñón elimina calcio de más porque está dañado por los efectos nefrotóxicos, ¿qué es lo que causan ambas cosas? La conjunción de ambas cosas, excreción de calcio de todo el que se ingeste, o dicho de otra manera, del calcio que se ingiere, o dicho de otra manera, falta de calcio para los huesos. Y eso lo que causa pues, son cosas como la osteoporosis, dolor de huesos, descalcificación, etc. ¿Qué hace el cadmio sobre el corazón? Fijaros que en el esquema anterior os he mostrado que también a través del estrés oxidativo puede dañar las mitocondrias. Las mitocondrias sabéis que son las fábricas de ATP y el corazón es una célula que demanda mucha energía porque es un órgano que demanda mucha energía porque está contrayéndose en todo momento. Con lo cual el cadmio lo que hace es disminuir las concentraciones de ATP disponibles en las células cardíacas y eso ¿qué es lo que hace? Que se reduzca la capacidad del cadmio de contraerse y de excitarse con los estímulos que correspondan. Se ha detectado en célula cardíaca incrementos en catalasa, incrementos en superóxido dismutasa y en glutatión peroxidasa. ¿Recordáis cuando hablamos hace un par de días o 3 de biomarcadores de estrés oxidativo? ¿Qué os dije de estos elementos? Que, en concreto, que el incremento de todos estos 3 elementos, de estas 3 enzimas, lo que sugerían era estrés oxidativo. Por lo tanto, los daños sobre la célula cardíaca están causados por estrés oxidativo, que recordad que era una tríada de efectos de citotoxicidad, que el estrés oxidativo conducía a disminución de las reservas de calcio, perdón, de las reservas de ATP. Además del daño que puede ejercitar ya por sí solo el propio cadmio dañando las mitocondrias. Sobre el sistema nervioso está demostrado que la exposición a cadmio causa alteraciones en el comportamiento y disminución de la inteligencia en el caso de organismos que hayan desarrollado su sistema nervioso bajo exposición a cadmio. No obstante esto, a esta conclusión se ha llegado a través de estudios epidemiológicos, es decir, estudios con humanos, pero no es del todo robusta esta conclusión, son indicios que sugieren que esto puede estar ocurriendo, porque en estos estudios epidemiológicos también está habiendo coexposición a otros metales.
¿Y qué ocurre con la carcinogenicidad? Bueno, pues que el cadmio es carcinogénico. El cadmio es carcinogénico, está clasificado como grupo 1 dentro de la IARC, que era el grupo de máxima carcinogenicidad, y como 1B, tanto el cadmio como su óxido, como su sulfato, como su sulfuro, por la Unión Europea. Recordad que dentro del sistema de la Unión Europea, el grupo 1B era el que indicaba carcinogenicidad para humanos demostrado sobre la base de estudios con animales. El cadmio, como digo, en estudios con animales, pues ha demostrado que es capaz de, dependiendo de la vía de exposición, inducir cáncer de pulmón, si es por vía inhalatoria, cáncer de próstata, si es por inyección, o en la piel, si es por inyección subcutánea, y en otros órganos como próstata, testículos, en la sangre, a través de exposición oral. Los estudios epidemiológicos con humanos lo que han demostrado es la asociación entre el cadmio, la exposición a cadmio en próstata y en pulmón. Y además, estos mismos elementos que os he dicho, el cadmio, el óxido, el sulfato y el sulfuro, están clasificados por la Unión Europea como tóxicos a la reproducción categoría 2, tanto para la fertilidad como para el desarrollo. Es decir, no es una clasificación tan severa como la 1B, pero también sugiere que hay indicios muy fuertes de que esos elementos conteniendo cadmio podrían estar alterando tanto la fertilidad de los humanos como el desarrollo embrionario. Hay biomarcadores que sugieren la exposición a cadmio. ¿Qué biomarcadores? Bueno, los biomarcadores de efecto, no lo he dicho directamente, pero lo he sugerido en diapositivas anteriores cuando hablaba de los efectos nefrotóxicos. La proteinuria, la aparición de proteínas en la orina, indica exposición, bueno, indica daño en el riñón, ¿no? Pero es un efecto derivado de la exposición a cadmio. Y los biomarcadores de exposición a cadmio son la aparición del propio cadmio, tanto en la orina como en la sangre, porque como es un xenobiótico que no tiene ningún papel, si aparece en el organismo, si aparece en orina o en sangre, es que ha habido exposición al mismo, lo mismo que las metalotioneínas en orina. De todas maneras, como os decía, los biomarcadores de efecto, la proteinuria, lo que indica es mal funcionamiento del riñón, pero el riñón puede dejar de funcionar correctamente por muchas causas, con lo cual, para completar el panorama hay que verificar que cuando hay daño en el riñón, si se sospecha de que es debido a exposición a cadmio, hay que verificarlo a través de análisis que determinen cuál es la concentración de cadmio en orina o en sangre, porque si no, ese daño en el riñón podría ser debido a muchos otros motivos. Y para acabar de hablar del cadmio, quiero contaros muy brevemente un episodio de intoxicación masiva humana por cadmio. Fue en un sitio llamado Fuchu, que está en Japón, donde hubieron vertidos fluviales de una explotación de zinc y de plomo, vertidos de cadmio en un río que bañaba unos campos de arroz. La concentración de cadmio en arroz llegó a ser tan alta como 0,68 microgramos de cadmio por gramo de arroz, y todos los individuos o todas las personas que se alimentaban con el cadmio crecido en esas condiciones desarrollaron sobre todo lesiones óseas y renales, que son los dos efectos que aparecen más antes como consecuencia de la exposición a cadmio. Son, al menos tras exposición oral, son los efectos más sensibles, los que antes aparecen. La bibliografía que he empleado
para preparar esta presentación es la que tenéis en la diapositiva.